Sí, hace poco salimos de anatomía, Eso es mi chica. ¿Con quién, Jorge Enrique? no con el doctor Garay. Chácega, ni lo conozco. Han ingresado tanta gente nueva que no conozco. Amaro Horta está. Horta, Amaro, ¿será hijo de Kurt Horta? Que corre en automóvil. Amaro no me escucha. ¿Y la delegada dónde está? Acá estoy, profe. Tú eres la. Espérate que. A ver, háblame otra vez para Acá Artigas. estoy. Sí, ¿Fernanda? sí, Artigas, ¿o no? sí. Ah, perfecto. Ok. ¿Qué hora tienes tú, Fernanda? La 7-1. Empecemos entonces, ¿no? Empecemos nomás. Eso. Bien decidido. Empecemos nomás. Hay 15 participantes de 70, Fernanda. Bueno, vamos a empezar hoy Sí, día. es que los chiquillos me dijeron que venían en la micro algunos, que iban llegando a sus casas. Esperemos entonces. No, pero yo creo que empecemos nomás. Ya, ya, Fernanda. Bajo tú, beneplácito y consentimiento. ¿Ok? Ya, ok. Bueno, ahora en términos, digamos, de desarrollo del aprendizaje, tocaría aprendernos cómo son las glándulas, pero yo prefiero, para que no sea reiterativo, cuando veamos el electromagnético, le damos entonces muchas funciones a las glándulas, porque vamos a ver todas las glándulas, ¿cierto?, de la cavidad oral, las glándulas mayores, la parótida, sublingual y submandibular, y vamos a ver glándulas menores como son las palatinas, las molares, las que están en la boca, ¿ya? La glosopalatina, y todas están lubricando entonces la cavidad oral. Y ahí vamos a hablar de glándulas exocrinas, ¿ok? De tal manera que para continuar todo este proceso de aprendizaje, voy a sentarme entonces en los epitelios de revestimiento y a hablar de los tejidos trofoconectivales. Los tejidos trofoconectivales, como su nombre lo indica, tienen una acción trófica, vale decir nutrir esos tróficos. Y conectivales porque conecta. Entonces estos tejidos conectan y nutren, ¿ya? No me, que te tengo que contar un secreto, el mouse no me responde, po. Yo diría, aprieto y no pasa nada. Lo cambio de lugar, espérate, a ver. No pasa nada. Ya, bueno, no importa. Entonces los tejidos trofoconectivales, ya, se caracterizan porque está formado por células meras, con distintos nombres, mastocitos, plasmocitos, macrófagos. Ahí está nuestra enemiga, como le decía Fernanda, la célula adiposa, eosinófilo, fibroblasto, este es el que sintetiza el ligamento periodontal, linfocitos, los que nos defienden, pero es muy vascularizado, es un vaso sanguíneo. Y aquí hay fibras, esa que está ahí, por ejemplo, ¿ya? Esas fibras colágenas, estas que están asociadas son tejidos, cuando el tejido es muy flexible, tiene fibra elástica, y falta otra, las reticulares. Entonces se caracteriza porque las células están separadas entre sí, no hay ninguna junta como los epitelios. Los epitelios están yuxtapuestas, una al lado de la otra. Y entre medio matriz extracelular, esto que está acá, por ejemplo, que tiene esta forma, pero distinta a esta, ¿cierto? Donde podemos distinguir dos tipos de matriz. Una figurada que lo forma la fibra colágena elástica o reticulares, y otra amorfa donde está el puntero, ¿ya? Rellenando todos los espacios. Entonces es diferente el epitelio porque el epitelio, ¿no es cierto?, sus células están una al lado de otra, ¿ok? Dicho eso, entonces vámonos al origen. ¿Dónde se origina este tejido mesenquimático? Se origina de la tercera hoja embrionaria, que es el mesodermo, es decir, del tejido mesenquimático. Y hay un corte de células de un tejido mesenquimático. Y todas las células que están ahí son células totipotenciales, se le dice mesenquimática, porque estas se pueden diferenciar a tejido conectivo, a tejido cartilaginoso, a tejido óseo, ¿cierto? A tejido, a osteoblasto, por último, para que me entienda.
Y esto es lo que hacen los embriólogos hoy día, o ¿cómo se llaman los médicos? Que los obstetras. Cuando nace un niñito, niñita, perfunde, corta el cordón umbilical y con suero le echan entonces al canal de la médula espinal para sacar todas las células mesenquimáticas y esa las conserva después bajo, muy temperaturas muy bajas, a menos 83 grados Celsius con nitrógeno líquido. Entonces, pero hay que pagar, es como pagar un peaje, porque nadie tiene un balón en la casa con nitrógeno líquido y tiene las células de su hijo. Normalmente están en los laboratorios. Pero la garantía que tiene que si el niñito se enferma de alguna patología, pueden, ¿no es cierto?, despertar esas células y generar entonces alguna reparación de esa patología del niñito, porque esta tiene la capacidad de diferenciarse de distintos tipos de los tejidos trofoconectivales. Entonces, este es el origen a partir de la célula mesenquimática. ¿Y cuántas variedades encontramos? Encontramos tres variedades, los tejidos conectivos, que son de relleno, eso que está bajo la piel, eso blandito, ¿ya? Luego tenemos los cartílagos, estos que está acá, ¿no es cierto? Los conetes nasales, por ejemplo, el pabellón externo de la oreja. Este es elástico, se puede estirar, no nos duele. Este no, pues si lo tiramos se quiebra el cartílago y tenemos que ir a hacer una rinoplastia. Y el tejido óseo, que es mucho más duro, porque, ¿no es cierto? Bueno, el cartílago y el oso son de sostén. Y este es más duro porque se deposita iones calcio, ¿ya? De tal manera que le da la dureza nada más, pero está constituido por fibra y células, igual que los otros tejidos. Pero es duro, pues, y soporta el peso corporal. Entonces hoy día vamos a empezar por el tejido conectivo, el primero que está arriba. Y decir, por ejemplo, que las variedades de tejido conectivo, hay 30 personas, qué bueno. Las variedades de los tejidos conectivos que vamos a empezar hoy día a analizar, ¿no es cierto? Ahí están en un esquema. Ahí está un señor, ¿no es cierto? Que en el hombro le sacaron tejido conectivo laxo, ¿no es cierto? En la guatita, porque los varones depositamos aquí las grasas, tejido adiposo. Esto es lo que nos hace acordar, ¿ya? El tejido ahí en el ligamento, ¿no es cierto?, de este hombro, ahí tiene un tejido conectivo denso. Así es el ligamento periodontal, igual que esto, resistente. Y del cartílago articular de este fémur, ¿no es cierto?, está mostrando el cartílago. Y más abajo, ¿no es cierto?, de ese hueso está el tejido óseo. Estos son todos los tejidos trofoconectivales que vamos a tratar, pero nosotros nos vamos hoy día a empezar a hablar de los tejidos conectivos, de este laxo, de este denso, de este adiposo, ¿ya? Cuando tengan consulta me las hacen. No tengo ningún problema. Ustedes me dicen, profesor, no entendemos y repitan. Repito nuevamente. Entonces, las variedades que nosotros vamos a analizar, ahí está el conectivo, porque conecta. También se llama conjuntivo. Yo prefiero llevar conectivo, porque eso conecta. Ahí está el tejido cartilaginoso, que es distinto, ¿no es cierto? Tiene células que tienen otras funciones. Y así es el tejido óseo. ¿Se fija? Esos son los osteocitos, esos que están ahí. Pero toda esta matriz se calcifica, ¿ya? Se deposita carbonato de calcio y se calcifica, por eso es tan duro. Por eso es tan duro el hueso alveolar y soporta todas las tracciones. Un pan duro, nos caímos. Bueno, si no se puede fracturar un diente, pero de todas maneras, todas las tracciones de la fuerza masticatoria. ¿Ya? Extracelular, lo que está por fuera de la célula. Por eso se llama extracelular. Y células, po, ¿no? Dentro de la materia extracelular, lo que está rodeando la célula,
Algunas son figuradas y forman fibras, ¿ya? Y otra es amorfa, que va rellenando los espacios. No tienen forma, puede ser redonda, alargada, todos los espacios que están entre la fibra y la célula lo constituye la amorfa. Dentro de las fibras encontramos tres tipos. Las fibras colágenas, por ejemplo, que son constituyentes del ligamento periodontal, ligamento gingival, muy resistentes en los tendones. La fibra elástica, ya otro tipo de fibras que tienen capacidad de este tejido de estirarse, esta fibra. Es como un elástico de billete. Y las fibras reticulares, que son fibras muy nuevas. Cuando se hace una cirugía, después del proceso de cicatrización, el fibroblasto que vamos a ver a continuación, lo primero que sintetiza para la resistencia del tejido, que se llama el proceso de cicatrización, fibras reticulares. Y de a poco va cambiando hasta fibras colágenas, que es muy resistente en el tejido. En una cirugía, por ejemplo, ya, cuando tenemos que hacer, ¿no es cierto?, cortar por último parte de la encía porque hay una periodontitis, ¿no es cierto?, y muy está comprometiendo, ¿no es cierto?, el cuello del diente, hay que hacer cirugía para limpiar y dar antibióticos. Y aquí tengo entonces los constituyentes de la amorfa, eso que no tiene forma. Y son los que se denominan los GAGs, pero tienen capacidad de unirse a moléculas de agua. ¿Y qué son los GAGs? Son los glicosaminoglicanos, o sea, son polisacáridos en el fondo, ¿ya? Que tienen una característica, son polianiones, vale decir, están cargados negativamente. Por esa razón se une al agua y al sodio, ¿ya? Y porque el agua es un ion bivalente. Entonces, como esta molécula está cargada negativamente, se une la carga positiva del agua y deja libre la carga negativa. Y puede unirse otra molécula de agua. Y así es nuestro tejido conectivo. Lo vamos a explicar a continuación. Y otras son un poquitito más resistentes, que son los proteoglicanos, porque están constituidos por proteínas y GAGs y agua nuevamente, ¿ya? Y luego tengo las glicoproteínas, o sea, son proteínas glicosiladas. Esas son más resistentes todavía. Entre las células más abundantes que están en el tejido conectivo son los fibroblastos. Estos son los que producen el proceso de cicatrización. Se hace una herida accidentalmente pelando baba, hace una exodoncia, ¿no es cierto? Esta es la fibra que va, perdón, la célula que va posteriormente, ¿no es cierto?, a reparar todo el tejido que se dañó por la tracción que sirve por la exodoncia. Cuando está en reposo se transforma en fibrocitos. Cuando está activo se llama fibroblasto. Pero tenemos otras células que son los macrófagos, que nos defienden frente a infecciones, periodontitis, gingivitis, cualquiera itis, ¿ya? Y tenemos dos tipos de macrófagos, unos que están libres y otros que están móviles, ¿ya? Uno, por ejemplo, eh, perdón, libre o móviles, es lo mismo. Y otros que están fijos, y esos son inmóviles o histiocitos se llaman. Entonces, resumiendo, hay unos que migran y otros que no. Esa es la idea. Los móviles se pueden migrar, esos son libres. Y otros que están fijos, y esos son los histiocitos. Pero en todo caso son dos estados funcionales, porque el macrófago puede estar muy activo porque hay una infección, entonces viaja al lugar donde está la infección, ¿no es cierto?, bacteriana para fagocitarla, eliminarla. Pero cuando no hay nada, está en reposo. Y existen los plasmocitos. Los plasmocitos son las células que sintetizan la inmunoglobulina, que nos defienden. Ya vamos a ver ese capítulo. Y los, los mastocitos. Estas son las que participan en los procesos de alergia, ¿ya? ¿Quién no ha tenido un proceso de alergia? ¿No es cierto? Nos resfriamos y empezamos, ¿no? ¿No es cierto? Yo tengo que usar confort o toallitas nuevas para este proceso de liberación de secreción. Es una alergia. Rinitis se llama. O nos da una picazón, o compramos en verano un arito, ¿no es cierto?, barato, 500 pesos, bonito, porque cuelga qué sé yo, una pluma de un pajarito tropical, pero lamentablemente lo que inserta en el ojo es níquel, no es un metal noble, y eso da alergia, y el lóbulo empieza a ponerse rojo, empieza a comer, qué sé yo, ¿ya? Esa célula entonces participa en los procesos de alergia. Y los adipocitos, nuestra enemiga, ¿no? Mientras más comemos nosotros pan, lo transformamos en lípido. ¿Y a dónde lo almacenamos? Si no vamos a hacer ejercicio, lo almacenamos entonces como triglicéridos en una célula que se llama adipocito.
y esta empieza a aumentar, ¿no es cierto? Y empezamos a engordar y ya no me entran los pantalones, entonces tengo que hacer dieta. Ya, esos son los depósitos. Y existen células sanguíneas, ¿no es cierto? Que están por un momento en la sangre, duran poco y después pasan al tejido conectivo, que son los linfocitos, los neutrófilos y los eosinófilos. De los dos últimos, este nunca más, neutrófilo y eosinófilo, nunca más vuelve a la sangre. Sin embargo, el linfocito no. Sale al tejido conectivo, vuelve la sangre, pasa al tejido, a los vasos linfáticos. Este es como un rastrero, anda buscando partículas extrañas que hayan ingresado, que se llaman antígenos. Y esos son nuestras células, entonces, que vamos a analizar, ¿ya? Y empecemos con la matriz extracelular, lo que está rodeando a las células. Como dijimos, existen una matriz extracelular figurada, porque forma fibra, y dentro de las fibras tenemos las colágenas, ¿no es cierto? Las fibras elásticas y las fibras reticulares. Si empezamos a analizar las fibras colágenas, tenemos que decir, ¿no es cierto?, que químicamente son proteínas del tipo de la escleroproteína, o sea, proteínas resistentes, ¿no es cierto?, muy especiales. Y corresponde entonces a las fibras colágeno o a la proteína colágeno. Es la proteína más abundante del cuerpo humano. Estas son insolubles en agua, pero son solubles en ácidos y bases débiles. Para que usted me entienda, ¿no es cierto? El colágeno. Ustedes han comido colágeno, comen colágeno diariamente, pero no se dan cuenta. La gelatina es colágeno, ¿ya? Los marmelos son colágeno. Lo que está entre, cuando compra una cecina, esa como gelatinosa, cristalino, transparente, es colágeno. La mamá, cuando hace ¿cómo se llama esto? El betún, usa colapés, es colágeno. ¿Se fija? Estamos consumiendo colágeno y no estamos dando cuenta. Lo operaron, lo primero que le dan, después de la operación, es pura gelatina, colágeno, proteína. ¿Ok? Y vamos a ver cuando, cómo se obtiene colágeno, haciendo hervir nomás. Por ejemplo, se hace hervir y después que se deja de casa hay una como cola, es el colágeno. Pero son muy resistentes. ¿Cómo son físicamente? Las fibras colágenas son en forma cintada. Son igual que estas deportistas que, Fernanda, dime nomás, No, nada, disculpe. se abrió bueno, Sí, se abrió el micrófono, no era mío, sí. ya. Son igual que una cinta, estas deportistas que hacen la Olimpia, es tan bonito que andan con una cinta, la tiran para arriba, ¿cierto? Entonces, tiene una trayectoria ondulante. Son de color blanco, macroscópicamente. Por eso los órganos que tienen mucho colágeno son blancos. Por ejemplo, el globo ocular, ¿no es cierto? El globo ocular, no la zona del iris, ese le da el color de los ojos. Pero lateralmente, ¿no es cierto? Tenemos un color blanco del ojo. Eso es porque tiene colágeno esa pared, por eso es blanquecino. Los ovarios, los testículos son blancos porque tienen mucho colágeno, ¿ok? Pero son muy largas. Cuesta, ¿no es cierto?, encontrar el extremo de inicio y cómo termina, pero no son flexibles. Al estirarse, ¿no es cierto?, queda rectilínea, pero son muy resistentes. Fíjese que aquí pongo un ejemplo. Ahí tengo yo de verde, tengo un cubo verde de colágeno. Un cubo es como un dado, ¿ya? Un dado que juegan, ¿no es cierto? A veces cuando nos entretenemos al Metrópoli, un dado cualquiera. Ese dado, de ese dado, si yo puedo engancharle un gancho, ¿no es cierto? Puedo soportar hasta 300 kilos de fuerza. O sea, de un cubo podemos, ¿no es cierto?, colgar 4 por 5, aproximadamente 4 o 5 personas de 45 o 50 kilos. ¿Se fijan? Imagínense sus compañeros cuánto pesan, aproximadamente ya 45 kilos. 4 personas colgando de un cubo de un dado. Y son tan resistentes que los campesinos, sin saber ese detalle, después que matan un animal, el cuero lo ponen al sol, ¿no es cierto?, para curtir el colágeno, ¿no es cierto?, lo secan y después cortan, ¿no es cierto?, y hacen lazos, ¿no es cierto?, hacen coyundas
el buey para dar. Los lazos pueden soportar hasta 1000 kilos, ¿no es cierto? Un toro, por ejemplo. Entonces, eso le explica a usted lo resistente que es el colágeno. ¿Ok? Y los industriales también, pues, ¿no es cierto? Los industriales, el cuero no lo ponen al sol, le echan tanino y lo endurecen y de ahí sacan la suela, el cuero para los zapatos, para las carteras. Es colágeno, ¿cierto? Todo lo que sea de cuero es colágeno, resistente. Ok, entonces, las fibras colágeno, hablemos ya que hemos visto la parte química y la parte física, hablemos de las fibras colágeno. Las fibras colágeno tienen de 1 a 12 micras de diámetro, ¿ya? Ese es el diámetro. Y más o menos un esquema blanco y negro son así, po. ¿Te fijas? Son todas ondulantes, no hay ninguna rectilínea. Si son rectilíneas hay otra fibra. Esas son fibras elásticas, rectilíneas. Pero toda esta es ondulante, fíjate, una muy gruesa que está acá, 12 micras, ¿no es cierto? Otra más delgada, menos de 12 micras. Y otras más delgaditas que también van girando, ¿no es cierto? Tiene 1 micra. Entonces va de 1 a 12 micras de diámetro, ¿ok? Como su nombre lo indica, es una proteína, colágeno, porque al hervir, ¿no es cierto? Da una sustancia gelatinosa llamada cola. Y fíjense que muchas mamás hacen, ¿no es cierto? Eh, hacen cecina por último servicio, ya. Compran, qué sé yo, algún tipo de extremidades. Voy a decir una tontera, no importa. ¿Ya? Una patita, le saca todo lo que es cuero y la pone a hervir y después hace un queso de pata. O queso, en el campo hacen queso de cabeza de animalitos, qué sé yo, de, de cerdo. Incluso venden aquí en la, en los supermercados, queso, ¿ya? Queso de animales, ¿no? Porque le da la resistencia y esa gelatina entonces la que aglutina, ¿no es cierto?, al músculo y queda entonces una cecina. ¡Ah! Perdón, esto es producto que de las cuerdas vocales. Entonces, ahí están las fibras colágenas, todas ondulantes. ¿Te fijas? Yo puse una flecha. Y estas fibras colágenas, fíjate, como son proteínas, se tienen con la eosina. Pero a diferencia de los núcleos que se tienen con la hematoxilina, morado. Entonces, aquí en adelante, cuando veamos estructuras filamentosas rosadas, vamos a decir es colágeno. De tal manera que las fibras colágenas entonces se tiñen con la eosina, ¿ya? De color rosado, por lo tanto son acidófilas, porque la eosina, ¿no es cierto?, tiene una acción ácida y el colágeno tiene una acción de pH básico porque es proteína, entonces hay una atracción. La fibra colágena básica tiene afinidad a la oácido, por eso es ese acidófila, amiga de los ácidos. Y así se tiñe de color rosado. ¿Se fija? Así se tiñe. Pero existen tensiones especiales para colágeno, que el patólogo cuando quiere diagnosticar si un tumor está encapsulado, ustedes van a tener patología labial, ¿no es cierto? Patología general, de distintas zonas de la cavidad. Entonces, ¿qué hace si ese tumor es encapsulado o no encapsulado? Los capsulados son buen pronóstico porque las células, ¿no es cierto?, que que están realizando entonces otro tipo de funciones, no migran. En cambio, los no capsulados sí pueden migrar y generar metástasis. ¿Qué hace el patólogo? Entonces, el corte histológico que sacó de algún tumor le hacen tinciones especiales. Por ejemplo, se pueden teñir con Mallory en forma muy específica, como un sensor, y se tiñen de color azul, ¿ya? Y así se ven. Todo lo que sea azul es colágeno, ¿ok? Pero en la técnica corriente que usan más para identificar el colágeno es el fanguiso y las tiñe de color rojo. ¿Se fijan? Así como está acá. De tal manera que no tiene ni la fibra reticular ni la fibra elástica, solo el colágeno. Por eso son técnicas afines al colágeno. O las tiñen con el mazo de color verde, ¿ya? Ahí está. O las tiñen con el arteta, pero normalmente el fanguiso porque es más rápida, ¿no es cierto?, de reconocer porque los pasos son muy rápidos para hacer las tinciones. Entonces existen técnicas con afinidad hacia el colágeno, exclusivamente.
Ok, pero si nosotros estamos hablando del colágeno, tenemos que hablar de la constitución estructural de la fibra colágeno. Si nos usamos unas o un ligamento de colágeno, por ejemplo, un tendón, ahí está. El diámetro es indefinido, depende del tendón o ligamento que estemos usando, ¿cierto? Si queremos medirlo, vamos a tener que ir con un caliper, entonces ver, ¿no es cierto?, lo que hace el anatomista o está en anatomía. Veamos este ligamento. Ya, ¿cuánto mide? No sé si lo harán o no, pero un tendón es mucho más grueso, ¿no es cierto? Por lo tanto, los haces colágeno, ¿no es cierto? O los ligamentos, los tendones, tienen un diámetro indefinido. Pero si nosotros con un bisturí, ¿no es cierto?, empezamos a romper ese ligamento, va a encontrar con estructuras filamentosas que le constituyen a este ligamento. Y esa estructura filamentosa es la fibra colágena, esa que está ahí. ¿Y cuánto mide una fibra colágena? Recién acabo de decir de 1 a 12 micras. Si nosotros hacemos la misma técnica, aislamos esa fibra colágena y empezamos a abrirla, vamos a ver que está estructurado por filamentos más pequeños, que son esos que están ahí, y que se amplían acá, y que se llaman fibrillas colágenas. ¿Se fija? Ahí tiene el diámetro de la fibra colágena de 1 a 12 micras, pero esta tiene, ¿no es cierto? Porque es más pequeña, tiene de 0,2 a 0,5 micras de diámetro, o sea, la mitad de una micra, porque son más chiquititas. Si esta microfibrilla hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Con un bisturí empezamos a abrirla, ¿ya? Vamos a encontrar entonces que está constituida por unidades más pequeñas, que son las microfibrillas colágenas. Y esas tienen 40 nanómetros de diámetro. Y esa microfibrilla está presentada aquí, con mayor aumento, ¿ya? Y fíjate que tiene bandas oscuras y bandas claras, ¿ya? Y, y eso se debe exclusivamente a la constitución molecular nada más, que vamos a decir ahora. La microfibrillas, ¿no es cierto?, de colágeno está formada por moléculas de tropo colágeno, que son estas como, como un palillo. ¿Se fija? Que al polimerizar, o sea, al unirse a otras moléculas, ¿no es cierto?, deja estas zonas, ¿ya?, lagunares, estas zonas que están aquí, y otras zonas de sobreposición. ¿Se fija? Veámoslo acá, po. Aquí está empieza aquí, pero nunca coloca, ¿no es cierto?, el otro ladrillo sobre el otro ladrillo, sino que el siguiente ladrillo lo coloca un poco desfasado. Entonces, ahí le pone cemento posteriormente. Y estas son las zonas lagunares, ¿ya? Zonas lagunares. Entonces, si nosotros vemos, ahí tengo zonas lagunares, ¿te fijas? Pero a veces coinciden que esta molécula de tropocolágeno está una sobre otra. No hay zonas lagunares. Entonces, veámoslo acá. Fíjese, eso blanco que está ahí son las zonas lagunares. O también zonas de espacios vacíos se les denomina. Y lo otro que está más oscuro, eso que está ahí, ¿ya? Se llaman regiones de superposición. Y eso representa aproximadamente el 10% de la microfibrilla. Ahora entendamos, expliquemos por qué se produce esto. Porque esto no se ve en la microscopía óptica. En el laboratorio nunca vamos a ver hacer esto así. Esto se observa en microscopía electrónica. Entonces, cuando pasan los electrones en la microscopía de transmisión, ¿ya? Lo hace electrones, los electrones pasan acá, aquí está mejor. Pasa por acá, pasa por aquí, pasa por acá, por acá, por acá, para acá. Y quemaba más el negativo, ¿ya? Como que salía oscuro. Entonces después se revelaba esa zona y aparecía oscuro porque se quemaba más con los electrones. En cambio, en esta zona, ¿no es cierto?, la molécula de tropocolágeno que está en forma continua de superposición, le costaba más pasar los electrones. Por lo tanto, el negativo no lo impregnaba mucho, ¿no es cierto? Y al revelarlo aparecía una zona clara. Y esa es la explicación nada más. Es como antiguamente, ¿no es cierto? Hoy día no, pues uno ya aprieta el puro botón nomás y tiene un sensor, ¿no es cierto? Si hay mucha luz, el mismo sensor no forma entonces una foto oscura, ¿no es cierto? O cuando falta mucha luz, no la forma clara. Esas son las fotos digitales, pero antiguamente usábamos negativos. Entonces, para poder sacar una foto, ¿no es cierto?, un día oscuro, teníamos que abrir mucho el diafragma para que entre mucha luz y me queme el negativo. Si yo no abría el diafragma, me salía clara. Y eso es la explicación. Aquí, ¿no es cierto?, impide el paso de los electrones, ¿no es cierto?, igual que las fotos, ¿no es cierto?, salían claras, eso se ve muy claro. En cambio aquí,
abríamos el diafragma y se quemaba mucho el negativo. Aquí lo mismo, pasaban muchos electrones y se quemaba. Por eso al revelarlo, entonces dan esta sensación de bandas claras y bandas oscuras. Eso nada más que esa es la explicación. ¿Ok? Ahora, eh, pues entonces aquí está la explicación. Se observa entonces al TEM, microscopio de transmisión, con banda oscura, ¿no es cierto? Esa que está ahí, y bandas claras, eso que está ahí. La que se repite constantemente. ¿Te fijas? De aquí a acá, ¿no es cierto? Lo mismo de aquí a acá. Y eso es lo que se denomina que tiene periodicidad, la microfibrilla colágena. Por ejemplo, aquí a acá tiene la misma longitud, de aquí a acá, de la misma longitud, de aquí a acá, la misma longitud. Por lo tanto, esa es la periodicidad que tiene de 640 Armstrong, o que equivale también a decir 64 nanómetros. ¿Ya? Ahora existe otro colágeno que puede tener mayor periodicidad. El colágeno del tejido conectivo tiene esos 640 o 64 nanómetros. ¿Ok? Entonces, aquí está la explicación, ¿no es cierto? La microfibra de colágeno va a tener bandas claras y bandas oscuras. Y ahí le puse yo bien destacado. Esa es la banda oscura y esa es la banda clara. ¿Ya? ¿Y a qué se debía? La banda oscura porque aquí pasaban, bueno, aquí están las moléculas de tropocolágeno, que ahora está como una flecha. Pasaba por estos espacios vacíos, que aquí se le llaman región de espacios vacíos. En la otra diapositiva, zonas lagunares. Pero aquí, ¿no es cierto? El tropocolágeno está uno tras otro en sobreposición, por lo tanto dificulta más el paso de los electrones, por eso se ve más clarito. En cambio aquí, espacio vacío, pasan con facilidad los electrones y quema más negativo, por lo tanto se ve más oscuro. Esa es la explicación, nada más que eso. ¿Ok? Entonces, la banda oscura y la banda clara se ve en la manera como polimeriza la molécula de tropocolágeno. ¿Qué es la polimerización? La unión entre esta fibra, perdón, esta molécula de tropocolágeno con la siguiente de arriba y con la siguiente de arriba. Se refiere para formar una estructura, ¿no es cierto?, de 40 nanómetros, que es la microfibrilla, que es la que está acá. ¿Ok? Y esa es la molécula de tropocolágeno, que está representada con una flecha, el anterior parecía un palillo. Si nosotros analizamos la molécula de tropocolágeno, la que está, esa está representada por esa flecha, ahí está. ¿Cuánto tiene de longitud? Tiene una longitud de 2800 amplios, lo que equivale a decir lo mismo, 280 nanómetros. ¿Ok? Aquí está en nanómetros. Yo digo en Armstrong y nanómetros. Ese es el largo que tiene esa molécula. ¿Ok? ¿Cuánto tiene de diámetro? Eso que está ahí. Fíjate, bueno, me adelanté mucho. ¿Cuánto tiene de diámetro? De 14 a 15 Armstrong, lo que equivale a decir 1.4, 1.5, 14 a 15 Armstrong. ¿Ya? Ese es el diámetro. Pero está constituido, en lo que apareció en arriba, ¿no es cierto? Está formado por tres cadenas. Aquí está, una, dos y tres. ¿Ya? Tres cadenas alfa hélice. ¿Por qué se llama alfa hélice? Porque está en el sentido giro, vale decir, de izquierda a derecha, como el puntero del reloj. ¿Ok? Donde dos cadenas son iguales, esta blanca. ¿Se fija? Esas dos cadenas alfa son iguales. Y una cadena alfa es diferente, esa que está churada. Entonces, dos iguales y una diferente. Dos iguales, una, dos y una diferente. Y aquí el autor de esta diapositiva le puso cuánto es cuando da la vuelta total esta cadena alfa. Vale decir, cuando da giro los 360 grados, ¿ya? Y eso ocurre entonces en los 86 amperes, igual que decir 8.6 nanómetros. ¿Ok? ¿Y cómo está ahora molecularmente constituida? Como son proteínas, está constituido por aminoácidos. ¿Qué aminoácidos están ahí? Por ejemplo, la glicina, con un 33.5%. También tiene prolina, otro aminoácido, 12%. Y la hidroxiprolina, ¿ya? Un 10%. Esa es, digamos, la constitución aminoacídica. El porcentaje 35, 33.5, 12% prolina, donde la glicina es la más abundante, ¿ya? El 12% de prolina y 10% de hidroxiprolina.
Fíjense que la hidroxiprolina es muy importante, que lo vamos a decir a continuación, ¿ya? Eh, y otros aminoácidos como la lisina y la hidroxilisina. Cuando hablamos de prolina e hidroxiprolina es porque esta prolina se hidroliza, o sea, se le agrega grupo OH, para decir agua. Igual que la lisina, se le agrega grupos de agua. Entonces normalmente es lisina, pero se puede hidrolizar y se llama hidroxiprolina, se le agregan moléculas de agua. Otras en menor cantidad nos tenemos metionina y tirosina, ¿ya? Pero son pobres en aminoácidos sulfatados, por lo tanto no se conjugan con enlace disulfuro, ¿ya? Porque no tiene grupo sulfato, ¿ok? Ahora, y son pobres en aminoácidos como el triptofano y la cisteína, que son aminoácidos muy sulfatados. Voy a decir esto porque lo voy a repetir y lo vamos a ver. Cuando la persona no consume vitamina C, ¿ya? Se forma un colágeno de mala calidad y se producen las ulceraciones de las encías. Pero hoy día todo el mundo se consume una naranja, consume un limón, consume un kiwi o consume cebolla en los alimentos. Eso contiene entonces mucho vitamina C para formar un buen colágeno que tenga este porcentaje de hidroxiprolina. Para ustedes, la presencia, cuando esto no está, se produce entonces, no sé, las úlceras, ¿ya? De la encía. Que tengo fotos y se lo voy a mostrar. Pero hoy día no se produce eso ya. Antiguamente cuando viajaban, ¿no es cierto?, en barcos, 6 meses en barco, los marineros comían puras proteínas, pescado o si llevaban gallinas, pero no consumían vitamina C. ¿Ah? Entonces, ¿qué hicieron? A alguien se le ocurrió, llevemos vegetales, dijo. Perfecto, ¿qué es vegetal? Y hace, como tenían muchas coles, o sea, repollo, dijeron, echémosle salto. Perfecto. Y traían grandes cantidades de repollo, ¿ok? Y formaron el chucrut. Entonces empezaron a incorporar vitamina C y nunca más se infectaron de las úlceras o, ¿no es cierto?, deformaciones en los huesos. ¿Ok? Perfecto. Diciendo eso, entonces, aquí está, entonces, el tipo de colágeno. Hoy día se sabe más de 20 tipos de colágeno, o sea, muchos más. Pero aquí están los fundamentales. Por ejemplo, el colágeno tipo 1 está constituido por dos cadenas alfa 1 iguales y una cadena alfa 2 diferente. ¿Dónde lo encontramos esto? En la dermis de los animales. La dermis es lo que está debajo de su piel, ¿ya? El epitelio es la epidermis y lo que está debajo es la dermis. ¿Dónde más? En los tendones. ¿Dónde más? En la aponeurosis, lo que rodea los músculos. ¿Dónde más? En los huesos, en las fascias musculares, en la dentina, en el ligamento periodontal tiene fibras colágenas tipo 1. Pero existe otro, que es el colágeno tipo 2, donde las tres cadenas son iguales. ¿Se fija? Alfa 1, todas son iguales. Y ese forman los cartílagos. Pero tenemos otro colágeno, el tipo 3, ¿ya? Y estas son las fibras reticulares, donde las tres cadenas son iguales y están formadas perdón, van a constituir los vasos sanguíneos, ahí lo vamos a encontrar en el útero, los nervios, estas fibras reticulares, en las membranas basales. Pero, ¿en qué es diferente el tipo 2 y el tipo, la secuencia aminoácica? Este tiene 33,5% de glicina, ¿no es cierto? Un 12% prolina y 10% de peprolina y 10% de hidroxiprolina, igual que este. Pero la secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto?, es distinta entre este y este, pero tiene el mismo porcentaje. Y aparece entonces, ¿no es cierto?, el tipo 4, ¿ya? Donde las tres cadenas son iguales, pero con otra secuencia aminoácica, y estas están en las membranas basales. Ok, entonces aquí algunas formas de colágeno para que entienda cómo son. Aquí tengo, por ejemplo, las fibras colágenas, ¿ya? Esta es una fibra colágena, mira, ahí, que está unida en este punto a otra fibra colágena. Y está, pero tipo 4 y ahí está unida a esta otra fibra colágena. Entonces, en esta micrografía electrónica, ¿no es cierto? Está mostrando cuatro moléculas de colágeno tipo 4. Una, dos, tres, cuatro, ¿no es cierto?
conectada en este extremo amino terminal. Pero en el otro extremo, ¿no es cierto? En esta zona, ¿no es cierto? Cada muela tiene un extremo entonces globular, ahí, ahí, ahí y ahí. Y ese extremo corresponde al extremo carboxilo. ¿Qué longitud tiene si la estiro? Tiene 400 nanómetros de longitud. Acuérdense que yo nunca pregunto en prueba dimensiones. Yo digo, ¿son cortas o son más largas? ¿Ya? Ese es el término que uso. Entonces digo, puedo decir, el colágeno tipo 4 son fibras colágenas cortas. Mentira, porque tiene 400 nanómetros. ¿Ok? Entonces, ese, para que no empiecen a decir que es difícil esto, sino que tengo relaciones para saber cuáles son las dimensiones nada más. Entonces, el colágeno tipo 4 se encuentra en las membranas basales, ¿no es cierto? Eh, digamos, de naturaleza no fibrilar, no forman fibra. A diferencia del colágeno tipo 1, que sí forman fibra. El colágeno tipo 4 forma la membrana basal, que va a ver una superestructura que tiene el colágeno tipo 4, ¿ya? Por eso es tan gruesa la membrana basal. Otro tipo de colágeno, el tipo 9, pero el tipo 9 no se encuentra solo, está asociado al tipo 2. Y ahí tengo entonces el dos tipos de colágeno. El colágeno, fíjate, tipo 2 es este, y este es el que encontramos en los cartílagos. Y está asociado a este palo de golf, es el colágeno tipo 9, ¿ya? Y la periodicidad que tiene bandas oscuras y bandas claras es más larga de esta fibra colágeno tipo 2. Esto tiene 2500 de periodicidad, atros de periodicidad, o decir los sismos 250 nanómetros. Son más largas la periodicidad, ¿ok? Entonces, este colágeno tipo, no, tipo 2 nunca está solo, está asociado siempre al colágeno tipo 9. Y aquí está la microscopía electrónica. Aquí está el colágeno tipo 2 y aquí está el colágeno tipo 9. Y aquí está un esquema entonces del colágeno tipo 9 visto en microscopía de barrido. Otro tipo, ¿no es cierto?, que de colágeno vista al microscopio óptico, lo que vamos a ver nosotros, ¿no es cierto?, tienen forma de cinta. Claro que esto es blanco y negro. En cambio, nosotros la vamos a ver, toda esta fibra, esta estructura cintada, la vamos a ver rosadita. ¿Ya? Pero en este tejido hay estas fibras que están rectilíneas. Ese otro tipo de fibra, estos son las elásticas. Entonces, las fibras colágenas, ahí la apunto yo con ese tipo 1, son acintadas. ¿Ok? Y el colágeno tipo 1, ahora visto en microscopio electrónico de transmisión, se ve así, po, con esa periodicidad. ¿Ya? Está formado por las microfibrillas, ¿no es cierto? Son este conjunto de microfibrillas y va a formar entonces la fibra colágena, donde las microfibrillas tienen bandas oscuras y bandas claras, bandas oscuras y bandas claras. Y la periodicidad es constante, ¿te fijas? 64 nanómetros o 640 amperes, es lo mismo. Y ahí están cortadas transversalmente las microfibrillas. Entonces así se ve en el microscopio electrónica. En cambio, mire que sean bonitas al microscopio electrónico de barrido. Mire, ahí está. ¿Se fija? Ahí está la fibra colágena. Pero están constituidos por estos filamentos que están aquí, el tropocolágeno. Perdón, las microfibrillas. ¿Se fija? Microfibrillas, microfibrillas. Esta es la fibra colágena vista en el microscopio electrónico de barrido. Entonces ahí tenían las tres vistas de microscopía, tanto óptica que damos nosotros, electrónica de transmisión y electrónica de barrido. Otro componente filamentoso de la matriz extracelular son las fibras elásticas. Estas son más pequeñas, tienen de 0,2 a 2 micras de diámetro, pero son distintas. Mire, rectilíneas, todas rectas. Y cuando se dividen, lo hacen formando ángulos. Se fija aquí un ángulo recto, aquí un ángulo oblicuo. Acuérdense la geometría nada más. Pero la idea es que sepan que son rectilíneas y al dividirse entonces van formando estructuras angulares. Cuando se cortan, quedan como en elástico vencido, así, espiralados, ¿ya? Por una atracción muy fuerte, por supuesto. Y ahí está entonces la fibra elástica que tienen trayectoria rectilínea. En cambio, los colágenos son ondulantes, son distintas. Y aquí está una imagen, ¿no es cierto?, de las fibras elásticas rectilíneas. Aquí muestro una célula que no tiene sentido, que la empecé a explicar, pero esa es el sentido de mostrarle la fibra elástica. Y de ahí se dividió, ¿se fija? Formando siempre su división, hacen ángulos,
¿ok? Ahora, ¿cómo se tiñen? La tinción, fíjate, se tiñen con la eosina, porque son proteínas, pero las tiñen más o menos nomás. No, las tiñe color rosado, pero mira el color rosado, muy débil. Entonces no tiene afinidad mucho a la fibra, perdón, a la eosina. No son muy afín, pero las tiene un poquitito rosadas. Pero nuevamente existen técnicas especiales para su reconocimiento. Técnica afín a la fibra elástica. Y tenemos la fucsina resorcina, que se llama el bucket, ¿ya? Y las tiene de color lila, y ahí está. ¿Se fija? O morado, no sé, lila, el mismo, no sé, pues, las damas manejan más los colores. Morada, por ya. O, fija, la fucsina aldehído, el gomori. También las tiene de color lila o morada. Yo no podría decir si este es baguette o esto es gomori, porque las tiñe igual. Tendrían que decirme este es gomori y este es baguette para hacer, perfecto. Pero así en microscopio no, porque se tiñen iguales. Pero sí son diferentes cuando se tiñen con la orceína, porque se tiñen de color café, ¿ya? Y esas tres técnicas son específicas para la fibra elástica, así como existen técnicas específicas para el colágeno, existen técnicas específicas para la fibra elástica. Analicemos la fibra elástica químicamente. Son proteínas, por supuesto, proteínas filamentosas que las produce el fibroblasto, una célula especial que tenemos dentro de ¿no es cierto? Cuyo componente ahora principal se llama la elastina, como un núcleo central. Pero alrededor de este núcleo central, que es la elastina, ¿no es cierto? Existen microfibrillas o microtúbulos de 10 nanómetros de diámetro. Entonces, la elastina es una proteína insoluble, no la podemos destruir. Físicamente, como son, vemos que son rectilinas y cuando se ramifican lo hacen formando ángulos, distintas formas angulares. Son de color amarilla macroscópicamente. Por ejemplo, si hicieron anatomía y están viendo los cuerpos vertebrales, de la columna vertebral tienen un ligamento amarillo, ¿ya? Y ese mantiene entonces los cuerpos vertebrales, ¿ya? Entonces todos los ligamentos de color amarillo son fibra elástica. Si es blanco, son fibras colágeno, ¿ok? En anatomía, los cadáveres están tan viejos, no sé si el ligamento sea amarillo, blanco o no. No lo sé porque yo no voy a anatomía. Pero ustedes ya saben preguntarle, ¿este es colágeno a su instructor, a su profesor? Ya le va a decir, sí. ¿Por qué no está de color blanco? Le va a decir porque el exceso de tiempificación. No sé qué la explicación le dará. Pero fresco, las fibras colágenas son blancas y las fibras elásticas son amarillas. Y es poco la distribución, ¿ah? Tenemos dos partes nada más. Los ligamentos intervertebrales y los varones tenemos entonces otros tipos de ligamentos en los órganos genitales masculinos. No voy a entrar a decir cuáles, pero porque no es una clase, ¿no es cierto?, de aparatos reproductores. Son muy largas y forman redes de tejido conectivo. Y son muy flexibles, pues, sí. Si uno somete una fuerza, ¿no es cierto?, se pueden estirar hasta 150% su tamaño original. Pero si le pones 155 se cortan, ¿cierto? Entonces no son resistentes. Son, ¿no es cierto?, elásticas. Si le aplico más fuerza, se van a cortar y queda como un elástico vencido, así en forma espiralada. ¿Ok? Pero para cumplir ese proceso de estirar a 150 veces su tamaño original, solo basta una fuerza de 20 a 30 kilos. O sea, el peso de un niñito, ¿no es cierto?, de 9 años. Para estilarse hasta 150%. En cambio, el colágeno con un dado, nosotros podíamos colgar tres o cuatro o cinco personas. Esa es la diferencia. Estas son entonces muy, muy elásticas. Y ahí pongo también el mismo ejemplo. Un dado de fibra elástica solo soporta el 20 al 30%. Si le aplico el 35%, se van a cortar. No soportan esa fuerza. Ahora bien, aquí tengo una fibra elástica. ¿Y cómo está constituida? Decía que tenía un centro amorfo de elastina. Esa es la proteína. Eso que está ahí. Y rodeada externamente están estos fibrotúbulos que aparecen ahí, fibrotúbulos o microfibrillas. Prefiero llamarlo fibrotúbulo porque si le digo microfibrilla voy a confundirla por el colágeno.
pero la literatura no le llama microfibrilla o fibrotúbulo. Yo prefiero llamarlo fibrotúbulo, ¿ya? Que tienen 10 nanómetros de diámetro, son chiquititas. Ahí hay un fibrotúbulo, otro fibrotúbulo. ¿Ok? Entonces la elastina, eso es grisáceo, se ubica en el centro, rodeada por estos fibrotúbulos de 10 nanómetros, cada una de estas que están acá, de diámetro. Fibrotúbulos de 10 nanómetros de diámetro. Y así está constituida la fibra elástica. Pero existe un sistema elástico, así como existen fibroelásticas, perdón, colágenas tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aquí también existe un sistema elástico. Por ejemplo, las primeras que se empiezan a sintetizar se llaman fibra oxitalánica, ¿ya? Y están formadas solo por fibrotúbulos. A medida que el organismo va sintetizando componentes, ¿no es cierto? Se transforman en fibra eslaulínica y están formadas por fibrotúbulos y algo de proteína de elastina al centro. Pero el tercer tipo ya son las fibras elásticas. Está formado por fibrotúbulos y abundantes proteínas centrales, ¿no es cierto? La región de elastina. Y ahí están. Fíjense, en este corte de microscopía electrónica, solo, eso es colágeno, eso es más grueso, cortadas transversalmente. Cuando se observa la fibra oxitalánica, está constituida exclusivamente por fibrotúbulos de 10 nanómetros. Ahí están cortados transversalmente. Pero a medida que se va, digamos, madurando, para decirlo, ¿ya? O formando más tejido, los fibrolastos sintetizan elastina, la E, y están rodeadas por fibrotúbulos. ¿Se fijan? Esos puntitos que son más chiquititos, pero debería estar tan grande como esto porque el autor, ¿no es cierto?, puso esta diapositiva nada más. Entonces están formadas por fibrotúbulos periféricamente y al centro algo de elastina. En cambio, la fibra elástica tiene gran cantidad de elastina al centro, pero están rodeadas por fibrotúbulos. Se fijan, la cantidad de elastina aumenta entonces, ¿ya? Que es el núcleo central que tiene la fibra elástica. Para recordar eso, este núcleo central que tiene. Esa es la elastina y eso es solo fibrotúbulos. Por eso es una fibra ya madura ya. Ok, estamos. Entonces, esta fibra elástica tiene la capacidad de estirarse. ¿Se fijan? Aquí está en reposo, ¿no es cierto? Si yo le someto una fuerza, se produce entonces un estiramiento hasta el 150% de su tamaño original, ¿ya? ¿Y por qué razón? Porque no se cortan, porque tienen enlaces cruzados, ¿ya? De esos que están acá. Y esos enlaces cruzados, entonces, ¿no es cierto? Aquí también están. Pero la fibra elástica cuando está en reposo, fíjate, está enrollada, ¿no es cierto? Pero cuando está relajada, pues, supongamos. Pero distendida, siempre siguen unidas entonces a esta molécula de lisina, ¿ya? De tal manera que la molécula de elastina y sus interacciones están acá, pues. Fíjate, aquí tengo, ¿no es cierto?, la molécula de elastina en forma individual, ¿ya? Aquí está ese puente cruzado que tiene, eso que está ahí, ¿ya? Ese puente se entrelaza. Aquí está relajada. Entonces, analicemos lo rojo que está aquí. Entonces tiene, fíjate, tiene unida, ¿no es cierto?, una molécula de lisina, molécula de lisina. Pero al centro tiene desmosina, una aminoácido que se estira, tiene la forma hexagonal, o también llamada, ¿no es cierto?, isodesmosina, ¿ya? Entonces tiene una molécula central de desmosina o isodesmosina que tiene capacidad de estirarse. Pero no se desprende porque tienen tan unido, esta molécula de elastina está unida a esa lisina, ¿ya? Y esa lisina puede cambiar, que es una lisina modificada. Entonces uno lo somete a estiramiento, ¿no es cierto? Se estiran, pero nunca se rompen porque tiene uniones entonces de lisina. Y al medio, una desmosina o isodesmosina. ¿Ok? Y así entonces estas pueden estirarse hasta el 150% de su tamaño original. ¿Alguna pregunta? ¿No? Fernanda o alguien que esté presente ahí. ¿No hay pregunta, Camila? Yo, todo claro. Todo claro. Ah, yo tengo un chat. ¿Qué me dice el chat? Nuevo mensaje. Diego, San Martín, a todos. ¿Qué pasó?
No entiendo. El chat. No, ninguna dice. Ah, no hay ninguna pregunta. Digo, bueno, ok. ¿Cómo cierro esto? Me meto en camisa 11 varas. Ahí sí. Ok. Entonces, aquí está la explicación. Las moléculas tienen unidas entonces enlaces covalentes entre la desmosina, aquí está, el autor puso desmosina, o puede ser la isodesmosina, ¿no es cierto? Que está de color púrpura. Y esos son aminoácidos como, como un hexágono, ¿ya? Como el benceno, para que me entiendas, si es que tiene química. Pero esa tiene capacidad de estiramiento. Pero está unida fuertemente, ¿no es cierto?, a la lisina, esta fibra, la molécula de elastina. Entonces, para formar entonces, a su vez, entonces, una red entrelazada con capacidad de estiramiento y de relajación. Ok, no me cambia. ¿Qué pasó? No me cambia con mi puntero. Ahí está, me cambió. Pero, fíjese, aquí tengo dos cosas. La pared de una aorta, ¿ya? Es una aorta, vista en microscopía electrónica, se ve como desgarrada porque tiene que deshidratarla, pero así son. Ahí está el endotelio, esta es la pared. Y la pared de la aorta, ¿no es cierto?, está constituida por abundante material elástico, porque la aorta funciona como la segunda bomba. La primera bomba es el corazón, que mediante la contracción del ventrículo izquierdo, eso se llama la sístole ventricular, impulsa la sangre hacia la aorta. Entonces la aorta recibe todo el volumen que le dio el corazón y se dilata como un globo, pero después empieza a relajarse y a medida que se va relajando, empieza a mandar la sangre hacia la circulación sistémica, ¿cierto?, de todo el organismo. Pero, fíjate, eso es importante lo que estoy diciendo porque te va a ser odontólogo. Pueden encontrarse con este tipo de pacientes. Existen mutaciones, ¿ya?, del gen que codifica esta proteína fibrilina. Esta proteína fibrilina es rica en cisteína y de alta masa molecular. Y produce entonces un síndrome cuando existen mutaciones de esa proteína, la fibrilina, que se llama el síndrome de Marfan, ¿no es cierto? O atrofia o alteraciones del tejido rico en fibras elásticas, como la aorta. ¿Ok? La fibrilina es una proteína que forman los microfilamentos o fibrotubos de 10 nanómetros. ¿Y qué pasa cuando hay mutaciones? Esta aorta se puede romper, ¿ya? Y eso da la muerte súbita de los pacientes adultos. Por ejemplo, están jugando fútbol, el tipo está al máximo desarrollo del cuerpo, ¿no es cierto?, por corriendo, de repente cae, ¿no es cierto?, y no se recupera más porque se le rompió un vaso arterial porque tenía el síndrome de Marfan, ¿ya? Y eso se llama aneurisma. Es un globo que uno lo infla mucho y se da cuenta el globo de repente, ¿no es cierto?, inflarlo mucho, ya al jugar lo suelta, después lo infla, lo suelta, lo infla, da como una protrusión lateral por debilitamiento de las paredes. Eso es un aneurisma. Entonces esas personas tienen aneurisma y se le rompió, ¿ya? Y genera la muerte súbita, ¿ya? Si en el cerebro, tiene 3 minutos para llegar a un centro hospitalario. Imagínate. Por eso normalmente, ¿no es cierto?, las personas de alto rendimiento que corren y de repente se cae y muere, ¿no es cierto?, es porque se les tenía un aneurisma y no se dio cuenta. Pero ustedes se van a dar cuenta cuáles son las características físicas de los síndromes de Marfan. Y aquí están. Aquí están todas las personas con síndrome de Marfan. ¿Cómo se manifiestan clínicamente el síndrome de Marfan? Fíjense, en primer lugar, la talla corporal, ¿no es cierto?, es muy alta la persona, ¿no es cierto? Son de gran envergadura, casi llega al techo. Y fíjate, esto debe ser de aquí en la zona porque hay una combustión lenta, o en Santiago no hay de esta. ¿Te fijas? Son muy altos, ¿ya? Entonces, prácticamente los techos están a 2,20 m. Debe medir más de 1,80 m, 1,90 m, son muy altos. Hasta 2 metros puede ser, ¿ya? Esta es la primera manifestación, que usted no lo va a determinar, pero puede llegar un paciente de esa manera. Usted tiene que estar hecho examen. Cuidado, podría ser una enfermedad de Marfan. ¿Qué más? Se produce cifosis, eso que está ahí. ¿Se fija? Es una cifosis.
tiene entonces una espalda curvada. ¿Qué más? Fíjate la cara que tiene, una fascia típica, dolicocefalia, es como la cara de Rambo, así, ¿cierto? Pero no deforme, sino que, ¿no es cierto?, con una cara más bien gruesa. ¿Qué más? Fíjate los dedos, tienen los dedos largos, como eso se llama aranodactilia, como los pies de una araña. ¿Te fijas? ¿Qué más? Tiene estrías atróficas, no a ver al paciente usted porque lo va a soltar al sillón, po. Pero estas manifestaciones las puede usted observar. Pero la última, sí va a usted se dar cuenta. Porque el paladar, fíjate que tiene, es ojival. Siente la dentura aglutinada. ¿Se fija? Y usted va a trabajar en esta área. Por lo tanto, puede terminar si ese paciente tiene, ¿no es cierto?, un aneurisma, para que le recomiende que se haga una angiografía, ¿ok? Porque le puede salvar la vida. Ok. Y el tercer tipo son las fibras reticulares, ¿ya? Son más pequeñas, tienen una micra de diámetro. Y estas son como redes, por eso se llaman fibras reticulares. Aquí no están como redes, pero son igual que las redes de los pescadores, igualitas, ¿ya? Y esos son entonces, aquí le puse, son fibras que forman redes, son las fibras reticulares, ¿ya? Y aquí están entonces nuestras fibras reticulares, ahí mira, formando redes. Y entre medio están las células del tejido conectivo, ¿te fijas? Entonces, cuando veamos nosotros esto en el práctico, si es ondulante la fibra, es colágeno. Si forman red, reticular. ¿Ok? ¿Estamos? Porque la fibra láctea la va a ver con colorantes especiales. Ok, entonces, pero así como el colágeno y la fibra láctea, también las fibras reticulares tienen afinidad a las tinciones, ¿ya? Afinidad tintorial. Y ahí tengo, por ejemplo, un riñón que nosotros aquí vemos el epitelio simple cúbico, perdón, simple plano y los túbulos simple cúbicos. Fíjate que estas fibras reticulares se tiñen con la técnica PAS, eso que expliqué en laboratorio, ¿cierto? El ácido periódico de Schiff, y las tiñe de color púrpura. ¿Y por qué razón? Porque estas fibras reticulares se envuelven de hidratos de carbono y lípidos y no pueden seguir polimerizando y formar fibras colágenas tipo 1. Hasta ahí llegan, porque se envuelven, ¿no es cierto?, un material amorfo, que es hidratos de carbono. Entonces aprovechamos eso y se pueden entonces observar con la técnica PAS. ¿Y dónde lo encontramos? Dijimos en las membranas basales. Ahí están, estoy tiñendo la membrana basal del corpúsculo hornal, como también las membranas basales de los túbulos contorneados, se fija, proximales y distales. Todo, la membrana basal de todas las células, o sea, perdón, de todos los tejidos epiteliales, tiene entonces fibras reticulares. Pero aquí están muy bonitas las fibras reticulares, fibras en redes. Estas son las fibras colágenas. Pero tengo que decir que las fibras reticulares tienen afinidad a la plata. Entonces son argentófilas, ¿ya? O argirófilas también. Entonces tienen afinidad a la plata. Entonces también pueden ser reconocidas con afinidad en soluciones de plata, ¿ya? Y se impregnan con la plata, llamándose impregnación argéntica, ¿no es cierto? Que al revelarse quedan de color negra. Entonces por esa razón vamos a ver negro nosotros nuestra tinción, ¿ya? Porque tiene afinidad a la plata, al metal plata, no al dinero. ¿Ok? Esa sería entonces la parte figurada. Ahora veamos la parte amorfa, lo que no tiene forma. Se va entendiendo Fernanda y compañía, no sé qué más yo aquí yo no los conozco. Hay 27 estudiantes, 26. Se entiende Renata, Camila, Amaro, Fabiola, Cristian, Emilia, Trinidad. Y ahí estoy yo, ¿no es cierto? Javiera Montesino, Fernanda Arteaga. ¿Ok? Y Alejandra, miren el monito que se puso la Fernanda, Fernanda Sepúlveda. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, sí se todo bien. entiende. ¿Ok? ¿No te escuché muy bien, Emilia? Sí se entiende, profe. Qué bueno. Ahora vamos a hablar del otro componente del tejido conectivo, que es la matriz
extracelular amorfa, no tiene forma, va rellenando todos los espacios, ¿ya? Y aquí vamos a la importancia, por qué usted usa, ¿no es cierto?, quiere anestesiar, tiene que hacer, ¿no es cierto?, sacar una carie, pero está tan profunda que está cerca de la pulpa y el paciente siente dolor cuando le pasa la fresa. Entonces, ¿qué hace usted? Anestesia, ¿cierto? Lo va a hacer en clínica, ¿ya? Entre paréntesis, no se lo olvide jamás. El anestésico, ¿no es cierto?, llega a los nodos de Ranvier de la fibra nerviosa. Por eso no quedan insensibles. Suelen preguntar los tutores. Por eso anestesia para que el paciente no sienta dolor. Entonces, ¿cómo están constituidos? Por los glicosaminoglicanos o GAG, ¿ya? Los proteoglicanos y las glicoproteínas. Empecemos por los glicosaminoglicanos o GAGs. ¿Cómo están constituidos? Son grandes cadenas de polisacarios, constituidos por unidades de disacario que se repiten n veces. Disacario, 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 disacario. ¿Ok? Y están cargados negativamente. Entonces son polianiones. Por su naturaleza química de polianiónica, atrae grandes cantidades de agua y de sodio también, que no le puse acá, pero de sodio también, porque el sodio tiene una carga positiva. ¿Ya? ¿Y cómo se forman los glicosaminoglicanos? Uniendo, por ejemplo, esta glucosa, porque son disacarios, con otra glucosa. ¿Ya? Pero esta glucosa no va sola. Se une un ácido urónico y más entonces esta glucosa, la D-glucosa. Lo voy a decir porque es D. Porque en los animales, o sea, en los vegetales, perdón, es la L-glucosa, ¿ya? El grupo CH está en el otro lado. En cambio, en los animales la glucosa está en el otro extremo. Entonces, la D-glucosa, esta es glucosa animal. Y se une a la N-acetil D nuevamente, glucosamina, ¿ya? Esa es entonces la unión de un monosacario a otro monosacario. Y forma este disacario, ¿ya? Si yo lo hago repetir veces, bueno, en primer lugar va a formar entonces el ácido D-glucurónico por la unión de estas dos moléculas y más el ácido N-acetilglucosamina. Y lo hago, fíjate, un paréntesis cuadrado, N veces. ¿Y qué molécula voy a formar? El ácido hialurónico. Mire qué importante. Y si no, pregúntele, muchos se colocan votos, ¿no es cierto?, para atrapar, ¿no es cierto?, a molécula de agua, entonces desaparecen las arrugas, o se coloca ácido hialurónico. ¿Para qué? Para borrar la arruga, porque se va a unir muchas moléculas de agua y la arruga, ¿no es cierto?, vamos a quedar estiraditos. Entonces, que hacen estética hacen esas inyecciones. Y tengo otras moléculas también del GAX. Por ejemplo, esta misma molécula ahora se une nuevamente al ácido urónico más de glucosa. Y esta de glucosa entonces se une al N-acetil galactosa ahora. Antiguamente usamos la glucosa, pero la galactosa es un monosacario. Y si se une a otro monosacario, voy a formar un disacario. ¿No es cierto? Solo cambia entonces la galactosa por la glucosa. ¿Ya? Y voy a formar entonces el ácido D-glucurónico más N-acetilgalactosa amina. Y si la repito muchas veces, voy a formar el ácido condroitín, ¿no es cierto?, que las personas que tienen problemas en las articulaciones del cartílago toman ácido condroitín. ¿Se fija? En los recién nacidos, ácido condroitín. A medida que vamos nosotros envejeciendo, vamos agregándole grupo sulfato. Entonces vamos a encontrar ácido condroitín 4 sulfato, porque el sulfato, el grupo azufre se une al carbono 4, o 6 sulfato porque se une al carbono 6. ¿Ya? Ok. Y yo hice esta diapositiva para entenderme clínicamente. Fíjense que el ácido hialurónico que está escrito acá con AH, ¿no es cierto? Es una molécula, ¿no es cierto?, que está cargado negativamente externamente. Es un polianión, ¿ok? Por lo tanto, puede unirse, ¿no es cierto?, al agua. ¿Por qué razón? Porque el agua es una molécula bivalente, vale decir, tiene una carga positiva y una carga negativa. Entonces, la carga positiva se une a la carga negativa del ácido hialurónico y forma una capa de agua.
pero deja expuesta en la carga negativa y se une otra capa de agua, la carga positiva. No la quise repetir más acá porque costaba mucho colocar las cargas negativas. Entonces va dejando siempre carga negativa para que se una otra molécula de agua. Y al lado existe otra. ¿Se fija esta que está acá? ¿Ok? El ácido hialurónico es un polanión cargado negativamente, pero tiene la capacidad de unir moléculas de agua porque la carga positiva es un ion bivalente, su extremo positivo se une a la carga negativa. ¿Ok? Entonces, pero esta agua deja su carga negativa expuesta para que se une otra molécula. Entonces va formando las denominadas capas de solvatación. Entonces, por eso el tejido es tan blandito, porque tiene mucha agua acumulada, pero no está libre, está asociado a la glucosa aminoglicano. Si usted clínicamente tiene que inyectar a través de una jeringa un anestésico, ¿por dónde difunde el anestésico? Por el agua, por las moléculas de agua. Entonces ahí fundí, ¿no es cierto?, para acá, para llegar a este nervio que está acá, ¿ya? Se me olvidó hacer un nervio, ¿ok? Pero ese anestésico que está lejos donde inyectó, por ejemplo, los nervios, el facial, ¿no es cierto? El trigémino, cuando o el nervio que hace una exodoncia que le duele mucho a un paciente, tiene que anestesiar. Entonces va a llegar el nervio, pero acuérdese bien, el anestésico se introduce la fiebre nerviosa en los nodos de Rambier, ¿ok? Entonces así usted produce anestesia que puede trabajar sin dolor el paciente, porque tiene muchas capas de agua. El tejido conectivo, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de almacenar muchas capas de agua. Pero si yo hoy estoy en el desierto y tengo sed, no puedo chuparme el dedo, porque está unido a la glucosa minoglicano, no está libre. Pero como tiene también carga positiva el sodio, puede también almacenar, ¿no es cierto?, moléculas de sodio, este compuesto, este GAC, este ácido hialurónico. ¿Se entendió eso aquello? ¿Te expliqué? No tengo feedback, retroalimentación. Bueno, otro componente de la sustancia fundamental amorfa son los proteoglicanos, ¿ya? Son proteínas, ¿no es cierto?, más complejas, pero son proteínas que tienen también unidas a glicosaminoglicano. Y aquí tengo un componente que parece una culebra, ¿te fijas? Donde, fíjate, esta, no, una culebra, ¿cómo se llama estos animalitos? Los sin pie, parece un sin pie, ¿ya? Entonces, definamos primero y después explicamos esto. Fíjense, los protoplicanos son moléculas proteicas, por supuesto, constituidas por un núcleo central, eso que está ahí, de color verde musgo. Esa es la proteína central, ¿ya? Y tiene un porcentaje esta proteína de 5 a 10%. Pero el resto de esos rojos, ¿no es cierto?, están unidos covalentemente a glicosaminoglicano, a GAGs. Todos esos son GAGs, ¿ya? Con un alto porcentaje. Si es 5%, 95% son glucosaminoglicanos. Si el 10% de esta proteína son el 90% de glucosaminoglicano. Generalmente no se encuentran solos, sino que esto está unido a esta molécula que está acá, que es el ácido hialurónico que nosotros acabamos de ver, ¿ya? Formando este complejo tan grande, muy grande. Así son entonces los proteoglicanos. Y aquí entonces, para explicar, ¿no es cierto?, un segmento se sacó, aquí está el ácido hialurónico, ¿no es cierto? Y este ácido hialurónico está unido a esta proteína central, que en los textos aparecen como core, o sea, cadena de proteína central. Y de ahí, ¿no es cierto?, como las espinas de un pescado, se van insertando las moléculas de glicosaminoglicano, ¿ya? Ahora, como los glicosaminoglicanos tienen la capacidad de almacenar agua, todo esto es pura agua. Vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿ya? Pero ahora tiene un componente proteico, esto que está acá. Y aquí entonces, vista el microscopio, entonces, no, ¿qué es lo que es? Claro, esto es microscopía de electrones, ¿cierto? De un proteoglicano. Así se ve el proteoglicano. Ahí está la cadena de ácido hialurónico, ¿ya? Aquí está, fíjate, la proteína, y eso más como densamente son los ácidos
perdón, o los glicosaminoglicanos, que puede ser normalmente ácido hialurónico, ¿no es cierto? El conduitin sulfato. Ok, y aquí está el esquema. De rojo está el ácido hialurónico, pero de azul ahora está, ¿no es cierto?, la proteína, ¿ya? El núcleo proteico. Y como la espinita de un pescado, ¿cierto? O de una peineta, como quiera llamarlo, están entonces los glicosaminoglicanos, donde normalmente hay dos tipos, el queratosulfato y el conduitin sulfato. El otro componente que en vez de glucosa tiene galactosa. Y eso que está ahí es el proteoglicano nada más. Entonces, esto vamos a ver que está lleno de agua, porque aquí está el proteoglicano, mira que aquí está el proteoglicano, aquí está el core de proteína, y aquí están los GAGs, ¿se fijan? Y bien, mira aquí, allá está el ácido hialurónico, y esta es una fibra colágena. Por lo tanto, están dándole forma a todos estos espacios que no están las fibras. Por eso es amorfo. Pero esto está lleno de agua, lleno de agua, lleno de agua, lleno de agua, por la presencia entonces de los glicosaminoglicanos. ¿Se fija? Entonces aquí dice aglomeración de proteoglicano, protoglucano le llaman. Yo predico proteoglicano, es lo mismo. ¿Se fija? Aquí hay un proteoglicano, otro proteoglicano. La proteína es esa que está ahí, como el árbol. Y esas ramas que están ahí son los glicosaminoglicanos. Aquí está, ¿no es cierto? Con mayor aumento. Esa es la proteína y estos son los glicosaminoglicanos. Y como tienen comportamiento por la aniona, tengo agua, 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 agua. Grandes cantidades de moléculas de agua. Entonces los proteoglicanos, ¿no es cierto?, están compuestos por los glicosaminoglicanos, unidos en forma covalente en una proteína central. Esta es la proteína central. Para que me entienda, esta que está aquí. Esto mismo voy a ampliar ahora, en una sola. Esa es la proteína central. Y aquí está la proteína central, ¿no es cierto? Y como proteína tiene aminoácidos, que puede ser una serina o la treonina. Y en este aminoácido se unen los glicosaminoglicanos. Pero primero que nada, se usa una silosa, que es una pentosa, una galactosa, que es una hexosa, 6 lados tiene, otra galactosa y ácido glucurónico. Y después vienen los GAGs, ¿no es cierto? El primer GAGs y el segundo GAG, ¿ok? Perdón. Que puede ser el ácido con ruitín, el queratosulfato, perdón, y el segundo GAG puede ser el ácido con ruitín sulfato. De tal manera entonces que los trisacáridos, ¿ya? Trisacáridos, ¿ya? Eh, de enlace, ¿no es cierto?, se acopla a través de la unión o glicosídica o, ¿ya?, por estas que tienen mucho oxígeno. Estos son los trisacáridos, uno, 2, 3, porque este es una pentosa. Entonces, se une al centro mediante esta serina. ¿Se fijan? Que es un residuo, ¿no es cierto?, rico en serina o treonina. ¿No es cierto? Lo que permite fijarse ahí, como en ese punto de unión, ¿no es cierto?, de estos múltiples gases. ¿Ok? Entonces, estas son las moléculas que van a almacenar mucha agua. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, proteoglicanos más frecuentes en la matriz conectiva. Aquí está la molécula entonces eh, de proteína, y aquí está la unión, ¿no es cierto? Aquí está primero que nada, ¿no es cierto?, una pentosa, ¿no es cierto?, una silosa, después galactosa, galactosa y ácido glucurónico, y al final venía entonces los glicosaminoglicanos. Por eso inicialmente está unido primero que nada con queratansulfato, pero más externamente tiene cadenas de conduitin sulfato. Y este se encuentra en el cartílago, ¿ya? Y existe otro, ¿ya? El versicano. ¿Se fija que tiene la misma característica, la proteína central? ¿Se fija? Pero tiene menos cantidad de glicosaminoglicanos. ¿Se fija? Y tengo otra, la de corina, por ejemplo, que tiene una proteína central y un glicosaminoglicano. ¿Se fija? O este, sindecano, ahí está la proteína, ¿cierto? Y la cadena de paransulfato que tiene 3, 4 moléculas nada más. Y este es más abundante. ¿Se fija? Los ácidos con sulfato, perdón, no, perdón, no, los glicosaminoglicanos.
no con litinsulfato, los glicosaminoglicanos, ¿no es cierto? Primero estos cortitos son los queratansulfatos y los que son más largos son entonces con rutinsulfato. Entonces, el otro componente de la parte amorfa son las glicoproteínas, ¿ya? Y aquí muestra una célula, ¿ya? Esta que está acá, ¿ya? Aquí dice que está mostrando un fibroblasto, ahí está en inglés, ¿ya? Se detecta un fibroblasto, ¿no es cierto? Y con la red de inmunofluorescencia que está, ¿no es cierto? Se encuentra entonces la secreción de este fibroblasto, ¿ya? Y eso sí demuestra entonces que este fibroblasto sintetiza glicoproteína. Por lo tanto, si nosotros definimos qué son las glicoproteínas, ¿ya? Bueno, en este caso corresponde a la fibronectina, a lo rojo. Y aquí está, ¿qué es lo que es la glicoproteína? Son moléculas, ¿cierto? Proteicas, por cierto, con filamentosas, constituidas ahora por un porcentaje mayor de proteína, de 90 a 95% proteína, y un 5 a 10% de hidratos de carbono. Y las más conocidas de las glicoproteínas son la fibronectina, que aquí el autor de esta investigación demostró que esto era fibronectina, ¿ya? Otras moléculas son las lamininas y entactinas. Son todas estas entonces glicoproteínas, proteínas filamentosas. ¿Ok? Y aquí tengo la fibronectina. La fibronectina es como una horquilla de esas que se ponen ustedes cuando tienen pelo largo y que se hace un moñito para que no se les tire, ¿no es cierto? Se hacen atrás la cola, pero los lados laterales, las carabineras, por ejemplo, tiene ahí pelo ahí en vez de tiradito. ¿Ya? Es como una horquilla. Pero tiene dominio esta. ¿Se fijan? Son doble cadena, es un dímero, unido por enlaces de sulfuro, pero tiene sitios de unión a la heparina. ¿Ya? Es un anticoagulante. Y la heparina es un glicosaminoglicano. Es un anticoagulante que se usa, ¿no es cierto?, en los estudios de sangre. Pero tiene sitios de unión a la célula y otros al colágeno. Por lo tanto, la funcionalidad de la fibronectina es unir el colágeno a las células. Lo vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Entonces, es una glicoproteína más abundante del tejido conectivo, ¿no es cierto? Cada molécula tiene entonces dominio de fijación, ¿no?, que interactúa con diferentes moléculas de la matriz extracelular. Eso, matriz extracelular. Por ejemplo, le paran sulfato, el colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, colágeno 13, fibrina, ¿no es cierto? Eh, Ácido hialurónico, ¿ya? O fibronectina. Entonces, tiene dominios para todos esos constituyentes fibrilares, ¿ya? O también como la integrina, ¿ya? Porque tiene receptores de integrina. Entonces, en un extremo lo fija la fibra colágeno y en otro a la célula. Por lo tanto, une célula a la fibra colágeno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puse acá? Es como un receptor de superficie, ¿no es cierto?, que hacía la fibronectina, lo cual entonces, luego forma entonces una estructura fibrilar. La fibronectina, ¿cierto?, es una función importante de la fijación de las células de la matriz extracelular, ¿no es cierto? Hasta ahora, ¿no es cierto?, se han identificado 20 moléculas diferentes de fibronectina, pero lo que quiero decir es que tiene un extremo donde fija la fibra colágeno y otro extremo donde se fija a la célula. Entonces tiene la capacidad de fijar célula al colágeno. Otra glicoproteína tiene como la forma de una espada de Highlander, por ejemplo, ¿ya?, donde tiene entonces una cadena A larga, de un extremo amino y un extremo carboxilo, pero tiene dos moléculas, ¿no es cierto?, la B1 y la B2 que hacen perdón, ¿cómo se llama? Alfa hélice, ¿ya? Y aquí el mango, ¿no es cierto?, de la espada. Y aquí está el mango, aquí está la zona donde para que no le corten los dedos, y aquí está el sable de esta laminina. ¿No es cierto? La laminina se halla entonces presente en las láminas basales y las externas, zona externa. Se posee sitio de unión para las moléculas de colágeno tipo 4, ¿ya? Porque están las membranas basales o láminas basales. Para el sulfato, para la heparina, la intactina, la laminina,
para el receptor de la minina, para la superficie celular. Entonces son microproteínas que están fijándose a otras moléculas. Y aquí tengo muchas glicoproteínas multiadhesivas frecuentes. ¿Cuáles? La fibronectina, las lamininas, la que acabo de observar recién. La fibronectina tiene la forma de una horquilla. La laminina en forma de espada de Highlander. La tenacina en forma como una estrella de mar, ¿no es cierto? La osteopondina ya de tejido óseo, mira la forma que tiene, diferente. Pero son todas glicoproteínas. Y ahora entramos ya, ¿no es cierto? Hemos visto la matriz extracelular amorfa y figurada al análisis de células. ¿Se entiende hasta ahora, estimado estudiante? Llevamos una hora de encuentro. Profe, disculpa, ¿hasta qué hora es esto? No sé, pues ustedes me dicen. En práctica vamos a ver tipo de colágeno, tipo 1, fibra elástica y fibras reticulares. Déjame hablar un poquito de algunas células y terminamos, ¿ya? Ya, Fernanda, profe. Ya, profe, me parece. ok. Sure, seguro. Ok. Entonces las células son todas estas que están acá. ¿Te fijas? Macrófagos, más meselocebados, mastocitos, plasmocitos, adipocitos. Ahí estas son nuestras enemigas, ¿no es cierto? El fibroblasto, que esta es la célula estrella, que fibra las fibras colágenas, ligamento periodontal, ligamento gingival. ¿Te fijas? Pero es un tejido muy vascularizado. Hay vasos sanguíneos, ¿te fijas? Eh, Arteriolas, venas, y entre medio, ¿no es cierto?, está la fibra colágena, la fibra elástica, esta rectilínea, y las fibras reticulares que están aquí. Así es el tejido conectivo. Entonces, dentro de las células, ¿no es cierto?, vamos a encontrar ahí están todas las células, vamos a encontrar los fibroblastos, que son los activos, cuando están en reposo se transforman en fibrocitos, ¿no es cierto? Aquí lamentablemente quedó chiquitita, pero la célula adiposa debería estar ocupando todo este espacio grande, ya, muy grande. Y aquí tengo los macrófagos que nos defienden, que fagocitan los antígenos. Este es el plasmocito que sintetiza las inmunoglobulinas. Este es el mastocito que da las reacciones alérgicas. Este es el neutrófilo y el eosinófilo, que son dos fagocitos. Y este es el linfocito. Este nunca más vuelve a la sangre. Estos tres elementos son de la sangre. Y este es el linfocito que va y viene a la sangre. Es un, es un rastreador, un apache que sale, entra a la sangre, sale al tejido conectivo. Entonces, todas estas células tienen origen mesenquimático. ¿Ok? Entonces, empecemos por los fibroblastos. ¿Ok? Los fibroblastos. Y ahí tengo un fibroblasto. ¿Qué sintetiza el fibroblasto? Las fibras colágenas, la fibra elástica, la fibra reticular. ¿Y qué más? La matriz amorfa, los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos y las glicoproteínas. Por eso esta célula es la estrella, esta es la que produce la cicatrización. ¿Ok? Son células entonces que sintetizan, ¿no es cierto?, toda la parte fibrillar y la parte amorfa. ¿Ok? Si nosotros analizamos la fibra, perdón, el fibroblasto, aquí tengo un fibroblasto. Tiene características que nosotros lo vamos a revisar al microscopio. Por ejemplo, tiene un núcleo grande, ovoideo y eucromático. Te fijas, incluso se ve el nucleolo. Aquí predomina la eucromatina, o sea, el DNA muy desespiralado. Y la heterocromatina, que lo he explicado, os lo explicaré en clase, está pegada a la cara interna nuclear. ¿Se fija? Así son las células cuando están activas. ¿Ya? El fibroblasto. ¿Ok? Vamos. Entonces, veamos qué hace el fibroblasto. El fibroblasto, ¿no es cierto? Ahí está parte del fibroblasto. Tiene características muy especiales. En primer lugar, ¿no es cierto? Es una célula muy activa en la síntesis de matriz extracelular. Esa es la que produce los procesos de cicatrización. Si usted hace una exodoncia, va a cerrar entonces sería. Si hace una cirugía, va a ser el fibroblasto que le va a cerrar la cirugía, ¿no es cierto? Si saca un pequeño tumor del labio, va al fibroblasto a sintetizar entonces el colágeno y la matriz para producir la cicatrización. Los fibroblastos es una célula en forma estrellada. Tiene muchas prolongaciones, ¿ya? Citoplasmática. Posee un núcleo grande, este que está acá, ovalado, ovoideo, como quiera decirlo, con cromatina laxa, eucromatina.
y un nucleolo visible. Siempre se ve así. Su citoplasma es basófilo. ¿Y por qué es basófilo? Porque tiene un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado para la síntesis de proteína al exterior, ¿ya? Tiene un Golgi desarrollado, que está ahí, para envolver entonces la proteína en membrana. Y tipo sea abundante en mitocondria para tener entonces darle el ATP necesario para la biosíntesis. Esas son las características básicas que vamos nosotros a observar en el próximo plazo práctico. ¿Ok? Ya está. Entonces, es responsable de los procesos de cicatrización de los tejidos, de reparación y renovación de la matriz extracelular. ¿Ok? Bien. Entonces, me traen cafecito, que estoy hablando de las 2:30. Este es café por si acaso, ¿ah? Y no tengo cuando estoy en los teóricos, ni en el práctico. Ah, que está rico el café. Ahora bien, aquí está el mismo fibroblasto, ¿ya? Y lo primero que hace, fíjate, el fibroblasto, ¿no es cierto? A través del nucleolo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Formación del RNA mensajero, que sale por los poros hacia afuera. Esto es pura biología celular, ¿ah? Sale un RNA mensajero. ¿Para qué? Para que el retículo endoplasmico rugoso, ¿no es cierto? Que se ubica esta como un pecto de señal, ¿no es cierto? En los ribosomas, porque tenemos una unidad mayor y una unidad menor, entonces se lo han visto en biología celular, para que empiece entonces la síntesis de proteínas. ¿Te fijas? De primero que nada, la primera cadena alfa, ¿no es cierto? Del proteoglicano, ¿cierto? Después se va enrollando, ¿no es cierto?, en forma de la triple hélice. Después lo que sucede, que a esta cadena, ¿no es cierto?, que son tres cadenas, se le agregan grupos OH. ¿A cuáles? Residuos aminoácidos. A la prolina, ¿no es cierto?, y a la lisina. La prolina es muy importante porque si no tiene, ¿no es cierto?, hidroxiprolina, se produce la úlcera de la encía, ¿ya? Después se produce la glicosilación, se le agregan azúcares terminales, ¿ya? Galactosa, glucosa, por ejemplo. Galactosa y glucosa. Y así sale entonces esta molécula con la triple hélice. Pero está en el citoplasma. Pero no puede polimerizar, formar adentro del citoplasma, ¿no es cierto?, la molécula de colágeno, porque tiene estos pectos de extensión que impiden entonces la polimerización. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué hace? Lo envuelve en membrana en el Golgi y lo tira entonces para afuera del Golgi. Y conducido por microtúbulos, va tirando para afuera entonces a estas cavidades que se llaman las bahías. Ahí van tirando entonces las cadenas de tropocolágeno con los pectos de extensión, que son esos que están ahí, las flechas. Pero inmediatamente, cuando sale el espacio intercelular o el espacio celular que está por fuera, lo ataca a esta molécula una enzima, la colágeno peptidasa, ¿ya? ¿Y qué es lo que le hace? Está escrito por aquí. Ahí está. Actúa entonces una enzima, la colágeno peptidasa, y le corta los pectos de extensión. Cuando le corto los pectos de extensión, esa molécula tiene capacidad de unirse a otra y se transforma en la molécula de tropocolágeno. Y así empieza a formar la microfibrilla. Ahí está la biosíntesis, entonces ahí está la colágeno peptidasa, ¿se fijan? Que corta los pectos de extensión aquí. ¿Ok? Y entonces es necesario, porque si no, imagínense, si no se cortan los pectos de extensión y tiene capacidad por unirse, en la célula se revienta, po. Entonces, para que no se revienta, se unen esos pectos de extensión que van a aparecer ahora, ¿ya? Lo mismo está acá, po. Todo empieza en el núcleo, ¿no es cierto? En el nucleolo con la transcripción del DNA que hicieron, ¿no es cierto? Todo lo que es la modificación, ¿no es cierto?, que ocurren para generar un RNA mensajero que sale por los poros. Y aquí tengo un péptido de señal que se une entre la subunidad mayor y subunidad mayor de los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. Aquí entra, ¿no es cierto?, el péptido de señal y empieza la síntesis de una cadena, de la otra cadena, dentro del red, ¿no es cierto? Entonces, ahí se forma la triple hélice, ¿fija? Una vez que se forma la triple hélice, está envuelto en membrana y es transportado al Golgi, ¿ya? Y esa triple hélice, y tiene péptido de extensión, lo envuelve en el Golgi, lo envuelve en membrana, ¿no es cierto? Y lo tira entonces hacia afuera a estas zonas que se llaman las bahías.
Aquí hay una bahía. Aquí está tirando para afuera, entonces la molécula de tropocolágeno, perdón, dije tropocolágeno, me equivoqué, es procolágeno, porque tiene efecto de extensión. Tira para afuera una molécula de procolágeno y es atacado inmediatamente, ¿no es cierto?, los extremos, por una enzima, la colágeno que hace lo transforma en tropocolágeno y aquí afuera empieza a polimerizar, a formar entonces la microfibrilla, la fibrilla, la fibra colágena, hasta el ligamento. Esa es la función. Y aquí está la biosíntesis con mucho más claridad. Aquí está, ¿no es cierto?, saliendo el remensajero por los poros del núcleo, hace los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. En el retículo rugoso se produce la formación de la triple hélice, ¿no es cierto?, con los pectos de extensión que parecen los tenedores que tenéis, y se envuelto en membrana y los tira al Golgi. El Golgi los rueda de membrana, ¿no es cierto?, con los pectos de extensión y los conduce mediante el microtubulo hacia el exterior. Y salen por estas lagunas que están ahí, que son las bahías. Inmediatamente la membrana tiene actividad de ATP, digamos, de enzima. Lo ataca la colágeno pectiasa y corta los pectos de extensión. Entonces, cuando corta los pectos de extensión, se transforma en la molécula de tropocolágeno y empieza por el metanol. Cuando tienen los pectos de extensión, se llama la molécula de procolágeno, ¿ya? Que no tiene capacidad de polimerización. ¿Ok? Entonces, ahí está la definición. La molécula de tropocolágeno se libera en las cavidades de las bahías. En este lugar se libera entonces la enzima con la colágeno peptidasa, cortando los pectos de extensión y transformando la molécula de procolágeno, que se llamaban inicialmente, ahora en tropocolágeno. Y aquí está, ¿no es cierto?, mostrando lo mismo, donde este es el retículo endoplasmático rugoso del fibroblasto. Aquí está la síntesis del polipéptido, ¿no es cierto? Lo primero que ocurre es la hidroxilación, la glicosilación, y formando la triple hélice. Así es liberada, ¿no es cierto?, hacia el espacio, ¿no es cierto?, extracelular mediante en las bahías. Esto hace de procolágeno, ¿ya? Porque tiene de extensión. Pero en la membrana, ¿no es cierto?, se produce la hidrólisis, estos enlaces peptídicos, ¿no es cierto? Y lo transforma de la molécula de procolágeno en tropocolágeno. ¿Y cuál es la enzima? La colágeno peptidasa. Por lo tanto, cortando los péptidos de extensión, se transforma en la molécula de tropocolágeno y empieza el ensamblaje. Empieza a formar microfibrilla, fibrilla, hasta llegar a fibra, colágeno, y si es necesario, hasta llegar entonces a una fibra madura, componente de los ligamentos o tendones. ¿Ok? De tal manera entonces que la síntesis de lo que hace el colágeno fibroblasto es secretar esta molécula que se llama tropocolágeno, precolágeno, porque tiene los pectos de extensión. ¿Te fijas? Impide la polimerización. Pero al liberarse al exterior es atacado por mira, aquí es lo mismo, pectiasa de procolágeno. Yo le puse colágeno pectiasa, al revés, po, es lo mismo. Entonces, esta molécula cuando tiene los pectios de extensión se llama procolágeno. Cuando la enzima esta propectiasa de colágeno o colágeno pectiasa le corta los pectos de extensión, se transforma en la molécula de tropocolágeno. Y esa sí que tiene capacidad de polimerizar. Y aquí hay una microscopía electrónica donde un extremo ese se cortó por la coenzima colágeno pectiasa, pero todavía tiene unido la parte entonces externa de los pectos de extensión. Tiene que cortar los dos lados para poder entonces polimerizar la molécula. ¿Ah? De tal manera está ahí lo mismo que estoy explicando, la fibra sintetiza la molécula de procolágeno, pero fuera, ¿no es cierto?, por acción de la enzima colágeno pectiasa, ¿no es cierto?, eso es una enzima de membrana del fibroblasto, corta los pectos de extensión transformando la molécula ahora en tropocolágeno que tiene capacidad de polimerizar. Polimerizar, o sea, hay que ir, digamos, formando moléculas más grandes que la microfibrilla, fibrilla, etcétera, etcétera. Y aquí, este esquema lo puse, yo debería haberlo sacado porque la otra ha sido clara. Aquí están los componentes, ¿no es cierto?, aminoácidos. Por ejemplo, fíjate, la molécula, perdón, aquí está la molécula de una cadena. Tiene glicina, glicina, glicina. ¿Te fijas? Está en 33.5% de glicina. Hay mucha glicina. Luego le sigue, ¿no es cierto?, un 12% de prolina. Ahí tiene prolina, prolina. ¿Te fijas? Pero en menor cantidad la molécula tiene hidroxiprolina. ¿Ya?
Y esto es lo que va a formar la triple hélice que está acá, ¿no es cierto? Con un 33,5 de glicina, un 12% de prolina y un 10% de hidroxiprolina. Y ahí está la triple hélice en donde existen dos iguales y una diferente. Y van formando entonces, están formadas por la molécula de colágeno y una formada de estas microfirillas. Y empieza el autoensamblarse, ¿no es cierto? Y por puentes entonces laterales va a formar entonces esta fibra colágena, ¿ok? Que tiene 15 nanómetros de diámetro, pero puede tener mucho más si forma un tendón o un ligamento. Y aquí, ¿no es cierto? Muy claro, aquí muestran una tijera donde está la molécula de procolágeno con los pectos de extensión y la tijera que representa la enzima corta los pectos de extensión. Esta molécula se llama procolágeno, para cortarlo se transforma en la molécula de tropocolágeno. Se fija que tiene la capacidad de polimerizar. Eso es lo que tenemos que saber, ¿no? ¿Ya? Y aquí tengo un fibrulasto, fíjense cómo están tirando para afuera las moléculas de tropocolágeno y cómo van polimerizando para formar entonces estas fibras colágeno. Esta es la que repara, cicatriza todos los problemas que tengamos, ¿no es cierto? La cirugía que usted va a hacer, repara el tejido. Ahora, aquí están las enfermedades del colágeno, aquí van a aparecer algunas cosas que usted le va a entender ahora. ¿Qué enfermedades del colágeno tenemos? Por ejemplo, aquí están varias enfermedades, ¿ya? El síndrome de Lendarto tipo 4 se produce un defecto en la transcripción del colágeno tipo 3. ¿Y qué produce? Ruptura de la aorta y del intestino. La enfermedad de Lendarto tipo 6, defecto en la hidroxilación de la lisina. ¿Y qué produce? Aumento de la elasticidad de la piel, ruptura del globo ocular. La Lendarto tipo 7, disminución de la actividad de la colágeno pectiasa. ¿Y qué produce? Aumento en la movilidad articular, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, lubricación frecuente de la articulación. Entonces, estas personas caminando y de repente se produce, ¿no es cierto?, se les sale la articulación, ¿ok? El escorbuto. El escorbuto, ¿no es cierto?, la síntesis de colágeno es falta por la vitamina C, ¿no es cierto?, que es cofactor para la oxidación de la prolina, para que se produzca la prolina, la hidroxiprolina, ¿no es cierto? Y también de la lisina, para que se produzca la hidroxilación. ¿Y qué produce? Las úlceras, ¿ya? La úlcera de la encía, las hemorragias. Y aquí también tenemos un problema de colágeno, la osteo, eh, esto se llama osteogénesis imperfecta, cuando el colágeno, cuando las mutaciones del colágeno, ¿cierto?, no generan un colágeno de buena calidad, se produce entonces, eh, los pacientes se hacen muchas veces, primero que nada no crecen y se hacen que fracturan, sin, sin que lo toquen se fracturan solo caminando, ¿ya? Y producen insuficiencia cardíaca. Entonces aquí tengo algunas de ellas. El síndrome del endanto. Fíjense, es en la piel y los tipos que tienen este problema siempre funcionan en los circos, po, ¿ya? Y se produce por el efecto de hidroxilación de la lisina. Por lo tanto, aumenta la elasticidad de la piel. Pescan en la piel y se colocan la piel sobre la cara. Y eso, entonces, ellos vienen de esa patología. Otro problema, otro problema, por ejemplo, síndrome del dato de tipo 7. Miren, la flexibilidad de las articulaciones. ¿Por qué se puede? Porque se produce una disminución de la actividad de la colágeno peptidasa, la enzima, ¿cierto? Y aumenta la movilidad articular. ¿Quién puede doblar un dedo así, de esa manera? O este dedo índice, ¿no es cierto? Ellas tienen aumento en la movilidad articular. Ellas pueden ir caminando y se produce la luxación de la cadera y, o sea, permiso, y se pega un golpe y nuevamente vuelve la articulación por ese problema, ¿no es cierto? El escorbuto, miren la encía cuando falta la vitamina C. Hoy día no ocurre eso, ¿no es cierto? Esto es por falta de la vitamina C, ¿ya? Porque la vitamina C actúa como cofactor para la enzima prolina hidroxilasa de la prolina. ¿Para qué? Para que se produzca la hidroxilación, para que sea la prolina se hidroxile, ¿ya? Si no forma digamos, un colágeno de mala calidad, ¿ya? No se forma la hidroxipolina.
Acuérdense que el hidroxiprolina es un 10%. Y el colágeno que se sintetiza, ¿no es cierto?, en estas regiones del ligamento gingival es de mala calidad. Y se producen las ulceraciones en los pacientes, ¿se fija? Y se tuercen también las extremidades, ¿ok? Pero eso no ocurre porque hoy día todos comemos naranja, ¿no es cierto?, limones, pero antiguamente los grandes viajes que ocurrían, los pacientes, las personas que viajaban, los marineros sufrían de esta alteración o se les empezaban a curvar las encías. Perdón, destruir la encía por estas ulceraciones o curvar las extremidades por el peso corporal. Y esta es la osteogénesis imperfecta. Miren los niños. Miren los niños cómo se les tuercen las extremidades por el peso corporal. No crecen mucho. Se fractura, sí que media nada, porque el hueso, ¿no es cierto?, tiene mal colágeno de mala calidad por mutaciones. ¿Ok? Eso nomás voy a decir sobre eso. Pero para terminar el fibroblasto, porque ya estamos en hora de retirarnos, y lo vamos a ver después en clase, el fibroblasto no solo forma la pastilla extracelular, sino que también las fibras colágenas. Y aquí está el resumen, entonces, cómo va formando, ¿no es cierto? Por ejemplo, las fibras colágenas. Aquí están las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Aquí, mediante el ATP necesario de la mitocondria, se produce la síntesis, ¿no es cierto?, de las moléculas de procolágeno y lo envía al Golgi y el Golgi entonces lo envuelve en membrana y lo envía afuera por estas bahías. De ahí lo ataca inmediatamente una enzima, la colágeno pectiasa, y esa molécula que antes se llamaba molécula de procolágeno, ahora se transforma en tropocolágeno, ¿cierto? Y tiene la capacidad de polimerizar. Todo esto para que salga, ¿no es cierto?, un colágeno buena calidad, tenemos que consumir vitamina C. ¿Y de dónde aportamos los aminoácidos para formar la proteína? De nuestra alimentación. Por eso hay que comer proteínas de origen animales o vegetales. ¿Ok? Pero también, ¿no es cierto?, sintetiza la sustancia fundamental, amor, los monosacáridos sulfatados. Empiezan a formar entonces por la glucosa, porque el consumimos, ¿no es cierto? Empiezan en el Golgi, perdón, empieza la síntesis de los polisacáridos, ¿ya? Por ejemplo, el glucosaminoglicano. Y en el Golgi lo tira para afuera, entonces, como un complejo, ¿no es cierto?, que se denomina glicosaminoglicano. Si el retículo endoplasmático rugoso le aporta proteínas, vamos a usar entonces los proteoglicanos. Si, ¿no es cierto?, sintetiza más proteína y poco porcentaje de hidrato de carbono, vamos a transformarlo en glicoproteína. Y esta es la célula estrella que hace todo eso, mediante entonces la incorporación de nuestro alimento, nuestra dieta, ¿no es cierto?, de la glucosa que consumimos diariamente, ¿no es cierto?, glucosa en el pan, almidón, pero lo agregamos a nivel de la alfa-amilasa celular, pero hasta llega hasta el intestino como disacárido y ahí es atacado por una enzima y se transforma en glucosa. Y la célula cuando está en reposo, con esto termino, porque estas van a ser las dos células que vamos a ver, y vamos a continuar el teórico el día lunes con las células y las variedades. Cuando está en reposo, este fibroblasto se transforma en fibrocito. Es un fibroblasto inactivo. Y cambia todo. La célula ahora es de forma fusiforme, su núcleo es alargado, heterocromático. ¿Se fijan? No se ve el nucleolo. Citoplasma ahora no es basófilo, es acidófilo. ¿Y por qué es acidófilo? Porque posee menor cantidad de red, posee menor cantidad de Golgi, ¿no es cierto? Y posee pocas mitocondrias. Entonces se transforma más rosado que morado. ¿Ok? Y dejamos como título entonces el macrófago. Ya, el macrófago lo vemos entonces en teoría el día lunes. Ok, ¿alguna pregunta? Y antes de terminar, yo sinceramente quiero agradecer a los 19 personas que estamos estoicamente, ¿no es cierto?, escuchándome, entre ellas la Liz, la Camila, ¿no es cierto?, la Florencia, la Paola, la Mariana, ¿no es cierto?, la María José, la Fernanda que debe estar por ahí todavía, ¿no es cierto? ¿Ok? A todos ustedes, la Florencia, que tuvieron la gentileza de estar presentes, ¿no es cierto?, en esta clase online, porque después de una actividad lectiva, ¿no es cierto?,
tuvieron que escucharme durante 1 hora y media, de las 7 hasta a las 8, casi 1 hora 45 minutos. ¿Ok? Fernanda, ¿dónde está Fernanda? Acá estoy. Ok, Fernanda. Gracias, Fernanda. Ya, Ya, quiero agradecer gracias a a ustedes. nombre y darle los agradecimientos a todas las personas que asistieron. Espero que hayan grabado la clase, po. Sí. Bien, Fernanda. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? Fernanda y Emilia, ¿no es cierto? Fernanda Sepúlveda. Esta es la Fernanda Artiga, pero hay una Fernanda Sepúlveda. Yo no las conozco, conozco solamente a la Fernanda Artiga, su delegado. Pero ya con el tiempo voy a empezar a conocerlo. Y aquí tengo un chat que dice, por ahora todo bien, me dice Maximiliano. Ninguna duda, profe Javiera, ¿ya? Ninguna, ¿no es cierto? Javiera también, Montesino. Ok, bueno, qué bueno. Entonces la próxima...